Saludos, estimados lectores y suscriptores de la revista dominical. Es un placer saludarlos como siempre en este espacio de entrevista y como todas las semanas les traemos una edición más en las cuales para esta ocasión especial vamos a hablar de las elecciones de Costa Rica, por supuesto que es el tema del fin de semana. Así que traemos a esta sección al señor Daniel Sobato, que es un politólogo, jurista y analista internacional ampliamente conocido y a quien, por supuesto, le agradezco por haber aceptado la entrevista con Revista Dominical. Muchas gracias, don Daniel. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer dialogar con ustedes y con su audiencia, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, es un placer contar con usted, don Daniel. Para empezar esta conversación, y precisamente es algo que habíamos hablado hace aproximadamente una semana, que es que hay muchas elecciones presidenciales en América Latina durante este año, es decir, es un año trascendental en términos de política, por supuesto. ¿Nos puede contextualizar un poquito cuáles elecciones hay este año y por qué es que son tan importantes? Sí, yo vengo monitoreando los ciclos electorales en América Latina. Para no irnos demasiado atrás, y me parece importante para poner el tema en contexto, podríamos arrancar a inicios del 2000. A inicios del 2000, América Latina tuvo un gran superciclo electoral, quizás el más largo de estos 26 años, ya estamos en el 2026. ¿Por qué? Porque se llamó la ola rosa. Fue la llegada sucesiva y gradual de presidentes que, si bien tenían diferencias entre ellos, todos de una manera u otra podían ser calificados dentro del sector progresista o de izquierda. Algunos más duros y con rasgos más autoritarios como Chávez, otros más de una socialdemocracia como podía ser Ricardo Lagos, otros con el perfil de Lula, pero otro, por ejemplo, con el perfil de los Kirchner, otro con el perfil de la izquierda uruguaya, de Tabaré Vázquez y del Pepe Mujica, pero se podían englobar en lo que fue esta llamada primera ola rosa, que llegó como hasta el año 2013-2014 de América Latina. ¿Por qué llegó hasta ahí? Y bueno, porque luego este superciclo electoral venía de la mano de un gran ciclo, sobre todo en América del Sur, de un gran ciclo económico con altos premios con altos precios de las materias primas, particularmente por la demanda china. Y obviamente estos gobiernos progresistas con billetera gorda, gracias a los precios altos de las materias primas, tenían e hicieron gran política social que les redundó en reducción de pobreza y claramente con niveles muy altos de apoyo en las elecciones. Por eso fueron gobiernos largos. O sea, Lula tuvo 2 gobiernos y después dejó a Dilma en su lugar. Hubo 3 gobiernos largos de la izquierda uruguaya, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, Tabaré Vázquez. Hubo 3 gobiernos largos de los Kirchner. Empezó Kirchner, siguió Cristina Fernández de Kirchner y luego fue reelecta. Y así podríamos seguir. En el 2014-2015, con la caída de los precios de las materias primas, un nuevo ciclo económico, la región de América Latina es muy dependiente de los ciclos económicos externos, comenzamos a ver un giro del centro izquierda a la derecha y centro derecha. Y ahí fue cuando comenzamos a ver la llegada de gobiernos que de una manera u otra estaban en el otro sector ideológico. Ahí comenzaron a venir los gobiernos como el de Pedro Pablo Kuczynski en Perú, como el de Piñera en Chile, como el de Álvaro Uribe en Colombia, como el tema de los gobiernos de Macri en la Argentina y allá por el año 2018 incluso cerrando Bolsonaro en Brasil. Se pensó entonces que de una manera u otra, así como habíamos tenido un ciclo largo de casi 14 años de centro izquierda de izquierda, este ciclo de derecha, centro derecha, iba a ser igualmente largo. Pero a partir del 2018-2019 comenzamos a ver con sorpresa de que lo que estaba prevaleciendo más que lo ideológico era el voto de castigo a los oficialismos. Y consecuentemente ese voto de castigo a los oficialismos a partir del año 2018-2019 fue derrumbando a todos estos presidentes.
Y volvimos a tener un nuevo ciclo de izquierda, pero no tan contundente como había sido la primera ola rosa, ni con tantas similitudes y con un elemento muy importante, sin la bonanza económica y en algunos casos con el castigo de la pandemia. Entonces, si bien por el voto de castigo hubo un retorno a gobiernos de izquierda, estos gobiernos de izquierda no fueron tan largos como habían sido en el primer ciclo. Y por eso nos estamos encontrando de una manera u otra con la sorpresa de que ahora estamos de nuevo con este nuevo ciclo de voto de castigo a los oficialismos, que no se da en todos los casos, no es 100%. Por ejemplo, Morena repitió, no con Andrés Manuel López Obrador, pero sí como partido. Bukele en una reelección inconstitucional repitió en El Salvador. Abinader en una reelección constitucional repitió en República Dominicana. Noboa en una reelección constitucional repitió en Ecuador. Es decir, hay algunas continuidades, pero en rasgos generales estamos volviendo nuevamente a ver este voto de castigo que va determinando alternancia y como la mayoría de los gobiernos que teníamos en el poder recientemente eran gobiernos de izquierda o de centro izquierda, ahora estamos viendo que la región está girando hacia la derecha, centro derecha o extrema derecha. De las elecciones del 2024, de las 5 elecciones, excluyo Venezuela, que fue una farsa electoral, de las 5 elecciones, en 3 ganó gobiernos de derecha o cercanos a los empresarios. Aquí en Panamá, claramente Mulino, en República Dominicana Abinader y en El Salvador, de nuevo, reelección inconstitucional de Bukele. En el 2025 hubo 4 elecciones presidenciales. En las 4 ganaron los candidatos de derecha o centro derecha. Rodrigo Paz en Bolivia, Asfura en Honduras, Noboa que repitió y José Antonio Kast en Chile. Entonces los analistas comienzan a preguntarse y nos preguntamos, ¿estamos yendo a una reconfiguración política latinoamericana hacia la derecha, centro derecha o extrema derecha? Porque los electores están buscando este signo ideológico o en buena medida es debido a este voto de castigo preponderante a los oficialismos que determina estas alternancias. Y el año 2026 va a ser un año no solamente importante desde el punto de vista cuantitativo, va a haber otras 4 elecciones, sino va a ser un año decisivo para ver si este giro a la derecha se termina de consumar o si por el contrario la región va a seguir guardando una heterogeneidad. ¿Por qué? Porque primero va a arrancar Costa Rica, 1 de febrero. Si no se define claramente, el 5 de abril habrá una segunda vuelta. Le va a seguir Perú el 2 de abril, con una segunda vuelta el 7 de junio. Le va a seguir luego Colombia, con las elecciones de fines de mayo. Y luego la madre de todas las elecciones, que es la que va a determinar si de verdad la región gira o no hacia la derecha, que es la de Brasil. Entonces, en estas 4 elecciones, particularmente en las 3 sudamericanas, es donde nosotros vamos al final de este año 2026 a tomarle el pulso a la región para ver cómo queda reconfigurada. ¿Por qué? Y con esto cierro esta larga introducción. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista de el Producto Interno Bruto, es decir, del peso de las economías y de la cantidad de población, hoy la región está todavía pivotando más sobre la izquierda o centro-izquierda, porque tienes a Claudia Sheinbaum en México y tienes a Lula en Brasil, las 2 principales economías, pero también tienes a Petro en Colombia, que no puede reelegirse, se vienen elecciones a fines de mayo y por eso son tan decisivas. Tienes a Boris en Chile hasta el 11 de marzo, aunque ya tenemos un presidente electo, que es José Antonio Kast, y que se va a ir a la derecha. Pero a diferencia del año 2020-2021, donde las 6 principales economías de América Latina estaban todas en manos de gobiernos de izquierda o de centro izquierda, ahora comenzamos a ver ya una mayor fragmentación. Pero de nuevo,
El peso específico de Brasil es determinante y en segundo grado el peso específico de Colombia. Sí, más allá de todas estas elecciones que ha venido ganando la derecha, Brasil se queda en la izquierda y Colombia también se queda en la izquierda. Hay que recordar que Sheinbaum tiene mandato de 6 años, o sea, hasta el 2030. América Latina, dependiendo de qué ángulo tú lo mires, no sería una región que estaría pivotando claramente y homogéneamente hacia la derecha o centro derecha. Perdón por esta larga introducción, pero me parecía que era importante poner el tema en contexto. No, muchas gracias, don Daniel. Es una introducción muy pertinente porque se vienen, como usted dice, elecciones muy importantes. Usted ahorita hablaba algo muy interesante, que es que usted habla de elección por castigo, que es que la población quizás siente que no se le están satisfaciendo sus necesidades, que los gobiernos de turno no están satisfaciendo las necesidades, entonces votan por castigo. Ese castigo implica que el voto es por un tema más emocional, digamos que racional, es una cuestión de castigar a alguien que me mintió, una cuestión más emocional, o no necesariamente es eso, digamos, cómo podría analizarse como el patrón de las personas y qué estaría motivando a las personas a ir a las urnas y votar y a elegir al gobierno contrario al oficialismo del momento. Claramente, las elecciones en general se han ido volviendo cada vez más emocionales. Y en muchos casos, en muchos procesos electorales, un porcentaje muy importante del electorado define su voto en los últimos días o incluso en el mismo día enfrente de la urna. En buena medida también, en parte por el impacto que están teniendo las redes sociales, el mal uso sobre todo de las redes sociales con las campañas de polarización tóxica, etc. Pero por el otro lado, por la brutal fragmentación que estamos viendo. Si nosotros nos concentramos en estas 4 elecciones, en Costa Rica creo que hay alrededor de 20 candidatos presidenciales, ¿verdad? Bueno, en Perú hay más de 35, 36, 37. De esos, estuve haciendo la tarea, fíjate, de esos 36 candidatos en Perú, solo 2 de ellos de momento, estas elecciones van a tener lugar ahora el 2 de abril, o sea, estamos cerca, solamente 2 de ellos tienen una intención de voto por encima del 10%. El actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que tiene una intención de voto de 14% en una encuesta y de 11% en otra, y Keiko Fujimori, que ha participado en todas las últimas elecciones, que tiene en ambas encuestas una intención de voto alrededor del 8%. 25 de estos 36 candidatos están todos por debajo del 1% de intención de voto. Entonces tenés una fragmentación, pero que no tiene representación. Pasó algo similar hace 4 años en Costa Rica. Cuando vos vas a Colombia, la otra elección muy importante, tenés alrededor también de 20 y tantos candidatos. Y básicamente los candidatos más importantes, ahí lo vamos a ver, son Iván Cepeda desde el Pacto Histórico, que tiene alrededor de 33% en las últimas encuestas. Hay un outsider que se llama el Tigre, Abelardo de la Espriela, de derecha, que tiene una intención de error del 18%, y después hay algo que está tratando de armar, está armando Uribe, que es una suerte de una gran coalición, una gran interna, llaman la gran consulta del centro derecha, donde participan varios candidatos, pero su favorita, que es la que va liderando las encuestas, es Paloma Valencia. Y después están los candidatos de siempre de centro, como un Sergio Fajardo, que empieza bien y que ahora ya se ha ido desinflando y está alrededor del 3-4%. Entonces, más allá de la brutal fragmentación y de la emocionalidad que tienen estas elecciones, el voto de castigo en gran medida viene porque el electorado siente que le han hecho un montón de promesas y que no han cumplido. Y aquí los jóvenes juegan un papel muy importante, sobre todo los jóvenes de la generación Z, que son los que han venido estando y siguen estando muy activos, muy conectados en las redes, que demandan un combate frontal contra la corrupción, que denuncian la crisis de representación, que se sienten poco y mal representados. Y ese voto de castigo es el que está generando precisamente las alternancias. Y básicamente yo diría que el otro elemento que explica en buena medida los resultados en muchos de los países es que ha cambiado la demanda.
Porque hace unos años atrás, en la época que señalábamos a inicios del 2000, con los gobiernos de izquierda y progresista, la gran demanda era dame igualdad, dame inclusión, protección del medio ambiente, los temas de género, etcétera. Hoy la demanda es una demanda mucho más dura, mucho más pragmática. Es una demanda que dice, dame seguridad, dame orden, lucha contra el crimen y la violencia. En algunos casos, como en Chile, no todos, el tema migratorio es un tema importante y muchas veces se asocia lo migratorio con la inseguridad, similar al tema de Estados Unidos. Y el otro tema es lucha contra corrupción y sobre todo el tema mejorame la economía y mejorame las condiciones de empleo. Lo que en Estados Unidos llaman affordability, que es la asequibilidad, plataforma sobre la cual ganó Mandani en Nueva York y también otros demócratas. Es una demanda mucho más pragmática que se refleja en lo que Latino Barómetro ha venido anunciando y que yo llamo la eficracia, que es la demanda de resultados. La gente dice 53-54%, según Latino Barómetro, dice, no me importaría que el gobierno que llega no sea democrático con tal de que me dé resultados, es decir, con tal de que resuelva mis problemas. Por eso hablo de eficracia. Y ahí tenemos un problema muy, muy serio. Desde luego, don Daniel, además hay un factor que es inevitable que influya directa o indirectamente en las elecciones de un país, y ya lo vimos anteriormente en las elecciones de este último año 2025, que es uno de los gigantes del área que es Estados Unidos, sin lugar a dudas, ¿verdad? Hemos visto incluso al presidente Trump pronunciarse a favor de algún candidato, decir que deberían elegir algún candidato en particular, y no tenemos por qué pensar que esto no vaya a ocurrir en las elecciones que se avecinan durante este año y en las que se juega tanto como usted señala que se juega. ¿Qué factor, cómo podría jugar Estados Unidos a lo largo de este año y cómo Washington puede tener el ojo puesto en las elecciones que se disputarán este año en Latinoamérica en general? Primero veamos cómo jugó el año pasado. Ujú. El año pasado jugó en dos elecciones muy fuertes. Jugó en la elección de medio periodo, no presidencial, de medio periodo, en Argentina, donde salió al rescate del presidente Milei, uno de los presidentes más cercanos a Trump y uno de los dos únicos presidentes que fueron recibidos por Trump en la Casa Blanca, el otro fue Bukele. Ahí jugó no solamente con un respaldo político, jugó con un respaldo financiero, porque ahí, a través de su secretario del Tesoro, Besset, ofreció 20.000 millones de dólares para rescatar una situación de mucha dificultad que estaba atravesando y le ayudó a ganar esa elección a Milei. La segunda elección donde jugó más fuerte aún que en Argentina, aunque sin el término económico, fue en Honduras, con el triunfo de Asfura, que acaba de asumir. Y obviamente yo creo que hasta cierto punto también jugó en el caso de Ecuador, pero no de una manera tan contundente como en estos dos casos. Y yo creo que en estas elecciones, particularmente en la de Colombia, en la de Brasil y quizás hasta cierto punto en la de Perú, vamos a ver diferentes tipos de intervenciones. Eh, Trump aprendió una cosa. No siempre que él se mete a favor de alguien, ese alguien termina ganando. Y no siempre que critica a alguien, ese alguien termina perdiendo. Por ejemplo, los liberales con Carney en Canadá se beneficiaron de la crítica contundente permanente de Trump al anterior primer ministro Trudeau y eso le terminó beneficiando que Carney fuera electo. En Australia pasó algo más o menos similar. Donde Trump aprendió es que cuando fue y embistió fuerte a Lula frente al tema de la condena de Bolsonaro, vio que en lugar de bajarle las acciones a Lula, que va a buscar su reelección en octubre de este año, Lula comenzó a subir y por lo tanto hemos visto cómo Trump hizo un reacomodo en la confrontación, además por las cuestiones económicas y comerciales. Vamos a ver qué pasa de la reunión de Trump con Petro en la Casa Blanca ahora en los próximos días, porque yo creo que también ahí Trump va a tener que ser muy sensible de ver si hasta qué punto
al atacar a Petro o al candidato de izquierda, no termina despertando un sentimiento nacionalista que le juegue en contra a la derecha. Así que habrá que ir viendo caso por caso, pero lo que sí tenemos claro es que el factor Trump en materia electoral y la injerencia indebida en los asuntos internos y en plenas campañas electorales es un hecho que va a estar presente, ya ha estado presente, y de una manera u otra yo veo que se está conformando lo que yo llamo el MALGA. Así como hay un MAGA, Make America Great Again, hay un Make America Latina Great Again. Y ahí tienes un conjunto de presidentes que en algunos casos son más devotos, en otros casos son un poco menos devotos, en otros casos están un poco más cercanos de Trump. Ahí tenés, obviamente, encabezando a Milei, lo tienes a Bukele, lo tienes a Noboa, lo tienes al presidente Santiago Peña de Paraguay, Rodrigo Paz de Bolivia también ha ido expresando su cercanía. Lo tienes al presidente Abinader guardando cierta distancia en República Dominicana. Lo tienes al presidente Chávez en Costa Rica que va de salida, pero su candidata, Laura Fernández, también muy cercana. Lo tienes hasta cierto punto, incluso en un Bernardo Arévalo, por las necesidades propias de dependencia, lo tienes acá guardando las distancias con Mulino, es decir, tienes una configuración de presidentes, vuelvo a decir, algunos mucho más cercanos, otros un poquito más distantes, donde si se llegara a ir consolidando este giro a la derecha, centro-derecha, y lo tienes a José Antonio Kast ahora a partir de marzo en Chile. Así que sí, yo creo que es un factor muy importante que hay que monitorear. Don Daniel, aquí en Costa Rica no tenemos un único candidato que sea el único pro de Estados Unidos, digamos, como sí ha pasado en otros países, en los cuales para el presidente Trump ha sido mucho más fácil posicionarse. Aquí en Costa Rica no hay uno único, ¿verdad? Sino que es una amplia variedad. Eh, Hasta ahora el presidente Trump y ningún actor político estadounidense se ha posicionado, del ejecutivo estadounidense se ha posicionado puramente a favor de un candidato en particular. Habrá que ver si llega a haber un balotaje y ahí lo hacen. Pero podría tener que ver con esto que usted dice, además de que son quizás más cautos y están midiendo el terreno antes de tomar una decisión y esperando tal vez un balotaje. Correcto, porque yo creo que Estados Unidos, si no necesita intervenir, yo creo que no va a intervenir, porque fíjate, por ejemplo, en el caso de Argentina, decidió intervenir porque había muchas probabilidades. El kirchnerismo había ganado en las elecciones en la provincia de Buenos Aires en el mes de agosto, así que era muy probable de que si Trump no iba en salvataje, no solamente Milei pudiera tener un castigo en las elecciones, sino que el plan económico de Milei se podía desbaratar y perder ese aliado tan importante en América del Sur, además por las razones geopolíticas que a Trump le interesan en el sur de la Argentina, en el puerto de Ushuaia, etcétera. Es decir, hay muchas cosas vinculadas. En el caso de Centroamérica, lo vimos con el caso de Honduras. Prácticamente Asfura no tenía mayores posibilidades, pero con esa fuerte intervención de Trump y además con el indulto, una cosa también realmente paradójica, porque mientras él estaba haciendo una ofensiva mayúscula en contra de el narcoterrorismo en Venezuela, estaba perdonando a quien supuestamente los propios jueces donde van a enjuiciar a Maduro habían determinado de que Juan Orlando Hernández junto con su hermano habían introducido 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos y era un narcopresidente de un narcoestado. Entonces, esto quiere decir de que Trump, cuando tiene que jugar fuerte, va a jugar muy fuerte. Con Noboa, por ejemplo, no llegó a jugar tan fuerte. Incluso en el referéndum para las bases militares, tomó una sana distancia. Apoyó, pero no jugó a fondo. Entonces, yo sí creo que en estas elecciones, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, si en una segunda vuelta viese algún peligro para los intereses de Estados Unidos, American First aquí es American First. Por lo tanto, si ve cualquier tipo de conflicto, yo estoy seguro que va a intervenir. Si no tiene necesidad, en el caso de Perú hay un tema muy importante. Está el puerto de Chancay, hecho por los chinos. Perú va a ser un país estratégico para la geopolítica
de Estados Unidos y para ir tratando de sacar lo más que pueda a China de América Latina en general y de América del Sur en particular. La situación con Colombia es especial y obviamente la pelea de fondo, la madre de todas las elecciones, es claramente la de Brasil. Si bien Brasil ganase Lula, de momento es el que va liderando en las encuestas, la situación de Brasil con la situación de México es diferente, porque aunque son dos gobiernos de izquierda, la presidenta Sheinbaum tiene mucho menos margen de maniobra y mucho menos espacio de autonomía frente a Estados Unidos. Primero, porque el 83% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Y segundo, porque tiene que renegociar este año el TEMEC, el gran acuerdo comercial. Mientras que Brasil tiene mucha más independencia porque exporta solamente el 12-13% a Estados Unidos, mientras que el 38% lo exporta a China. Así que también aquí la geopolítica, las distancias, los márgenes juegan y eso sirve también para ver cómo Estados Unidos y Trump apuesta. Hay que tomar en cuenta que además de este super calendario electoral, en noviembre de este año están las elecciones de medio periodo en Estados Unidos, donde Trump se juega si va a continuar los últimos 2 años de su periodo con mayoría en ambas cámaras o si pierde la Cámara de Representantes, como ya es tradicional en la mayoría de los casos, el partido que está en el gobierno por lo general pierde la Cámara de Representantes, o si podría llegar a perder ambas cámaras. Entonces, es un año tremendamente decisivo en términos electorales. Otro actor que ha sido fundamental, al menos en lo que va al siglo XXI, don Daniel, han sido las iglesias evangélicas. Lo hemos visto en Argentina, en Brasil, aquí en Centroamérica, en Guatemala, sin duda alguna. Y hace muy pocos días aquí en Costa Rica vimos cómo iglesias evangélicas le daban la adhesión a la candidata oficialista. En el área en general, en América Latina y en Centroamérica, siguen siendo un factor que mueva la aguja y que influya y por eso se ve esa cercanía entre políticos y pastores, por ejemplo. Sigue siendo un factor, pero hay una gran heterogeneidad. Por ejemplo, en Brasil es un factor fundamental. O sea, la relación de los evangélicos con, por ejemplo, Bolsonaro, con la familia Bolsonaro. Recuerda que incluso en la última elección, cuando Lula regresó y ganó la elección por un margen muy apretado, Lula iba a hablar también con los evangélicos, porque ahí tienen un peso electoral muy, muy importante. Y en varios otros países de América Latina, depende las elecciones, depende los candidatos, depende las coyunturas, depende de los países. Pero el elemento religioso y particularmente el elemento de las iglesias protestantes sí juega un papel muy importante a nivel electoral. Don Daniel, una pregunta que mucha gente se hace porque tal vez no pueden hacer la conexión directa es ¿por qué a Estados Unidos le interesa que en Costa Rica, un país de 5 millones de habitantes en Centroamérica, un país más bien pequeño en el área, en Costa Rica hay un presidente afín a su gobierno? ¿Por qué podría interesarle que en Honduras haya un presidente afín a su gobierno? Es más fácil entenderlo en Brasil o en Colombia, como usted lo mencionaba. Pero ¿por qué en Costa Rica? ¿Por qué? ¿Por qué se debe ese interés de Washington en Costa Rica? Bueno, yo creo que hay varios elementos. Uno es el tema, Costa Rica es muy atípico, ¿no? Primero porque más allá de los serios problemas que la democracia, la democracia costarricense está enfrentando, como también lo está enfrentando la democracia norteamericana, es en términos de la región la mejor democracia que hay en la región. En segundo lugar, porque también hay un tema que no es el migratorio, como dijo Rubio el otro día, hay más gringos viviendo en Costa Rica que ticos viviendo en Estados Unidos. Pero sí hay un tema de droga muy peligroso. Y ese tema de droga, de una manera u otra, lo que estamos viendo, Ecuador es un gran ejemplo de ello. Ecuador durante mucho tiempo era casi que un oasis de paz. Y los problemas estaban más en Colombia, estaban en Perú, estaban en Bolivia. Pero cuando vos comenzás a apretar, etcétera, es como un globo. Vos apretás una parte del globo y se escurre a otro lado. Fíjate cómo terminó penetrando el crimen organizado, el narco en Ecuador y ha llevado a estos niveles de violencia y a estos niveles de criminalidad. En Costa Rica se está disparando el tema de la inseguridad y el tema de narco. Ese yo creo que también es un tema muy importante. El otro que tiene que ver con la geopolítica. Durante, yo diría, casi 2 décadas, Estados Unidos tuvo una distracción estratégica, fundamentalmente después del ataque de las Torres Gemelas y cuando fue básicamente a Irak, Afganistán, etcétera.
y descuidó a América Latina. Y en esos 20 años China se le metió por todos lados, regalando en algunos casos, como en Costa Rica, un estadio, en otros casos una biblioteca, etcétera. Pero se fue sacando Taiwán de encima, quedó Taiwán en Belice, en Guatemala y en Paraguay. Pero ahora podría haber la posibilidad de que Asfura diga: me voy de China y me voy con regreso a Taiwán. Y ese es un elemento muy importante, porque de los 4 objetivos estratégicos que Estados Unidos tiene respecto de América Latina, y aquí hay que ponerle mucha atención a la nueva doctrina de seguridad nacional que fue presentada ahora en diciembre, y a la nueva doctrina del corolario Monroe, donde el hemisferio occidental, incluido Groenlandia, pertenece a Estados Unidos y es Estados Unidos el que pone las decisiones. Está el tema de control de frontera, está el tema migratorio, está el tema de control de droga y fentanilo, y está el tema de cómo ir mitigando, sacando, desplazando a China de la región. Y claramente Costa Rica es uno de los países que inició en la región la relación con China, dejando de lado la relación con Taiwán. Así que yo creo que hay una pluralidad de intereses, y quizás la última, bueno, es muy bueno que la democracia de mejor calidad, vuelvo a decir, aún con todos los problemas que está teniendo, que son muchos la democracia costarricense, pero tener a Costa Rica como un aliado de los Estados Unidos, creo que es también desde el punto de vista de la imagen es muy importante. Así que yo creo que hay una pluralidad de factores por los cuales hay interés de parte de Trump de tener al próximo presidente, sea este quien sea, o presidenta, cercano a Trump. Don Daniel, para ir concluyendo la entrevista, perdón, me gustaría que usted me comente, porque si vemos las elecciones que se realizaron durante 2025, vemos desde, ya usted señaló, por ejemplo, el señor Bukele en El Salvador, que se reeligió de forma inconstitucional, pero también vemos países como Chile, donde cambia de un lado a otro el péndulo y la población respeta sus resultados y la institucionalidad respeta sus resultados. Y el propio presidente Boric saluda la elección de su antítesis, que es el presidente Kast. ¿Qué podemos esperar para América Latina durante este año en ese sentido? ¿Podemos esperar un respeto a la institucionalidad y a la democracia, o debemos estar atentos a otras cosas? Tenemos como en las cajas de chocolates. ¿Te acordás de la película Forrest Gump? Que él decía que su mamá decía que uno nunca sabía qué chocolate ibas a sacar de la caja, ¿no? Tenemos diferentes situaciones. Las más recientes. Tenés una farsa electoral como la que hubo en Venezuela, donde ganó Edmundo González claramente y ahí se desconocieron los resultados. Tenés una situación como la de Honduras, donde el país vivió una zozobra porque se caía permanentemente el sistema, se contaba, se recontaba, etcétera. Bueno, finalmente terminó Asfura, quienes perdieron, yo diría que en gran medida por el factor Trump, porque si no, Honduras estaría todavía en una situación de impasse. Tenés una situación de ejemplaridad desde el punto de vista republicano, como es el caso de Chile, como es el caso de Uruguay, donde los resultados, así se pierda por muy pocos votos, por un puñado de votos, se respetan, y el que pierde reconoce y felicita al que gana, y el que gana lo hace con cierto decoro y con cierto respeto. En esa categoría estaba Costa Rica. Yo veo que la situación se ha venido complicando últimamente, las tensiones entre el tribunal, el presidente, eh, la injerencia del cual el tribunal denuncia al presidente, la solicitud de retirarle la inmunidad, etcétera. O sea, hay una serie de elementos que hemos visto que se han venido deteriorando, y espero que el resultado, sea cual sea respetado, y Costa Rica siga manteniendo lo que ha sido siempre su tradición, ¿no es cierto?, de una democracia donde el componente electoral está caracterizado por los niveles de integridad, de transparencia y de confianza. Lo que ha venido pasando en el último tiempo no ayuda en ese sentido, porque si hay una institución que valía la pena cuidar, era la del Tribunal Electoral. O sea, yo que me dediqué toda mi vida, los últimos 45 años, al tema electoral, claramente el prestigio electoral de Costa Rica siempre era una de las escarapelas que Costa Rica lucía
y con mérito, ¿no es cierto? Así que yo espero que eso se preserve. Pero sí tenemos el fenómeno del negacionismo electoral, le llamamos nosotros. Eh, un fenómeno que no solamente afecta a América Latina, afecta también a Estados Unidos. Fíjate que Trump en Davos ahora, la semana pasada, volvió a decir que a él le robaron la elección en el 2020 y que iba a iniciar procesos penales en contra de la gente que le robó las elecciones. Así que no hay nada seguro que en estas elecciones de medio periodo en Estados Unidos, Trump, si pierde, no él, sino, digamos, sus candidatos, no termine denunciando. Segundo, estamos viendo denuncias de fraudes que yo llamo fraudes preventivos. O sea, antes vos denunciabas el fraude después de la elección. Ahora, 6 meses antes, Bolsonaro es un ejemplo de ello, decía, si yo pierdo la elección es porque me van a hacer fraude. Y a Bolsonaro le costó y finalmente aceptó, pero regañadientes, y después hubo la intentona de golpe de Estado. Es decir, este es un fenómeno que lamentablemente hay que ponerle mucha atención. Pero para completar el cuadro, Roger, a mí me gustaría rápidamente decir, de estas elecciones en el 2026, las 4 se van a jugar con segunda vuelta. No es necesariamente que en todas va a haber necesidad de ir a una segunda vuelta. Quizás en Costa Rica a lo mejor no haya necesidad, a lo mejor sí, depende, pero Costa Rica tiene una segunda vuelta muy atípica porque es con el 40%. Las otras 3 son con el 50+1. Yo creo que en Perú va a haber necesidad de una segunda vuelta por el nivel de fragmentación. En Colombia va a haber necesidad de una segunda vuelta. Y en Brasil creo que va a haber necesidad de una segunda vuelta. Segundo, segunda vuelta con posibilidad de reversión de resultado. Acordate que cuando gana Chávez, Chávez había perdido en la primera vuelta. Acordate que cuando gana Milei, Milei había perdido en la primera vuelta. Acordate cuando Noboa, no en esta, sino en la anterior, gana, había perdido en la primera vuelta. Arévalo había perdido en la primera vuelta. Kast había perdido en la primera vuelta. Es decir, no hay que descartar que en algunas de estas elecciones haya fenómenos de reversión de resultado en la segunda vuelta. Y esto está generando problemas serios de gobernabilidad, porque en todos nuestros países el Congreso queda integrado en la primera vuelta. Entonces, cuando vos le sumás fragmentación y reversión de resultados, muchas veces los presidentes que llegan no tienen mayoría propia para gobernar y eso está generando la dificultad de que los presidentes puedan cumplir con sus promesas y ahí viene el voto castigo. ¿Ves cómo se van encadenando las cosas, no? Lo tercero es la reelección. Solamente de estas 4 elecciones, un presidente puede buscar la reelección. En Costa Rica no se puede, reelección inmediata. En Perú está José Gerí, que es un presidente interino, de una expresidenta interina, Boluarte, de un presidente que fue destituido, Pedro Castillo. En Colombia, Petro no puede buscar su reelección. Y en Brasil, Lula sí puede buscar su reelección, sería su 4.º periodo, 2 primeros, 2 de Dilma, el último interrumpido, el tercero de Lula y este sería el 4.º si es que gana. Y sería el único que podría estar buscando su reelección. El tema de la fragmentación, como ya hemos hablado, es muy importante. Los altos niveles de polarización, estos sistemas de segunda vuelta tienden, más allá de la fragmentación, a ser competencias muy polarizadas, donde los candidatos de centro son por lo general triturados, ¿no? Y esto lleva a que luego competencias muy polarizadas generen desafíos mayúsculos adicionales a los temas de gobernabilidad. El tema de las mujeres no es un dato menor, muy pocas mujeres en la presidencia en América Latina, la última de ellas Claudia Sheinbaum, electa en México. Si ganase la candidata Laura Fernández, oficialista, sería por segunda vez que habría una presidenta mujer en Costa Rica. Y bueno, muchas otras cosas que podríamos apuntar, pero para ir cerrando con lo de Costa Rica me gustaría apuntar un elemento que me parece significativo de lo que significa esta elección. Si nos vamos a 1990, fíjate qué casualidad lo que hemos visto. En 1990, Costa Rica recupera a los hijos de sus 2 grandes expresidentes. Rafael Jr., 1990-94, y después viene José María. A partir de del retorno de los 2 hijos, de los 2 principales partidos, tuviste 2 gobiernos seguidos de la unidad. Miguel Ángel
y Pacheco. Tuviste 2 gobiernos seguidos de Liberación Nacional, Oscar Arias, Laura Chinchilla. Tuviste 2 gobiernos seguidos sorpresas, Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado del PAC. Y a partir de hace 4 años, con la irrupción de un outsider con partido prestado, comienza a cuestionarse el dominio de los partidos políticos tradicionales, Liberación Nacional, Unidad y el PAC. Y si llegase a ganar la candidata oficialista, estaría por segunda vez, dijimos, dos, por segunda vez, pero sería una confirmación de que de una manera u otra estaríamos en un proceso profundo de reconfiguración del sistema de partidos políticos. Porque cuando uno ve al candidato a Liberación Nacional, y digo esto con mucho respeto, con una intención de voto, no sé si finalmente sacará eso o no, pero digo, con una intención de voto del 8%, uno dice, mamita mía, qué crisis, ¿no? No es única de Costa Rica. Hemos visto la paliza que se llevó el PRD, que era uno de los partidos tradicionales en República Dominicana, o en México, o aquí en Panamá, o la que se llevó el MAS en Bolivia y así sucesivamente. Pero sí creo que esta elección es una elección también decisiva, más allá de lo electoral, en la reconfiguración del sistema de partidos políticos y con un elemento importantísimo. Si llegase, porque he visto que están buscando los 40 de los 57, si el oficialismo llegase a obtener mayoría propia a ese nivel, sí creo que estaríamos en no solamente reconfiguración de partido político, sino en una acumulación de capital político electoral inédito en las últimas décadas en Costa Rica. Excelente, don Daniel. Por último, ya para cerrar, me gustaría hacer una pregunta porque cuando nuestros lectores y las personas que nos vean esta entrevista, vamos a estar el 1 de febrero, que es día de las elecciones en Costa Rica. Y usted ya hablaba, usted vivió aquí en Costa Rica en el pasado, usted ya hablaba de esa estrellita que era el Tribunal Supremo de Elecciones que ha sido cuestionado últimamente. Nos gustaría dejar una reflexión en la gente y que la gente se quede pensando y que el 1 de febrero cuando nos vea se quede pensando un poco más en esto. ¿Cuál sería para usted, don Daniel, esas pistas, esas señales, esas cosas en las que deberían fijarse los lectores para ver cuáles candidatos sí defienden la democracia, digamos, y esas estrellitas que Costa Rica siempre ha defendido y cuáles no? ¿En qué deberían fijarse los electores el 1 de febrero? Bueno, yo creo que hay una dimensión política electoral partidista. Cada uno va a escoger aquel candidato o candidata que considere que mejor sirve a sus objetivos, sus intereses, o el menos malo, porque seamos honestos, en muchos casos se vota no por el mejor, sino por el menos malo. Sobre todo en voto de segunda vuelta. En voto de segunda vuelta, uno vota no con el corazón, uno está votando ahí con la razón y está tratando muchas veces de decir, le doy el voto a este, se lo presto para evitar que llegue este otro. La teoría que yo llamo del mal mayor y del mal menor. Pero si dejamos de lado las consideraciones políticos partidistas electorales, yo creo que acá hay un tema central que está en el corazón de toda democracia auténtica, que es la legitimidad de origen. Y la legitimidad de origen implica que quien llegue al ejercicio de la presidencia y los 57 diputados y los alcaldes, etcétera, tienen que surgir de procesos electorales que tengan la más absoluta integridad, transparencia, confianza de los electores. Y por lo tanto es muy importante la labor que ha venido haciendo el Tribunal Electoral como institución, más allá de la actual composición. Creo que hay una tradición, un capital político institucional que hay que preservar. Cuesta muchos años construir institucionalidad y se pierde demasiado rápido. Y Costa Rica durante muchos años ha ido construyendo esa institucionalidad y esa confianza en sus procesos electorales, más allá de que te guste quién gane o quién pierda. Entonces yo creo que tiene que haber un consenso unánime de todos los actores políticos de que el Tribunal Electoral es un capital institucional de Costa Rica que debe ser protegido y tutelado.
¿Que puede ser mejorado? Totalmente. ¿Que debe ser reformada la legislación electoral en ciertos aspectos? Totalmente de acuerdo. Pero hay que tener mucho cuidado con destruir institucionalidad, sobre todo la que da legitimidad de origen. Y yo creo que en esta elección también lo que está en juego es la credibilidad. Hay muchas cosas, yo diría, inéditas en esta elección. Lo que hablamos, la posibilidad de que un partido y un presidente que prácticamente era inexistente hace apenas 4 años pueda repetir, pero no como el PAC. El PAC era todo un movimiento de clase media, se había institucionalizado. Esto es algo diferente. Reconfiguración del sistema de partido que pueda llegar a tener mayoría propia, con lo cual tendría un capital político enorme para hacer cambios muy profundos y a su vez la posibilidad de que dependiendo de lo que pase con los resultados pudiese haber algún chispazo en materia electoral de no querer reconocer resultados o de críticas. Creo que la ventaja que tiene en este momento es que la candidata oficialista va liderando con bastante diferencia. Pero, ¿qué pasaría si se quedara muy cerca del 40%? O sea, si no pudiese ganar en primera vuelta por un puñado de votos, aunque la diferencia que sea mayúscula, ¿se aceptará y se respetará la voluntad y los resultados que dé el Tribunal Electoral como ha sido tradición? ¿O se comenzará a cuestionar ese elemento? Entonces, ese me parece que es un aspecto muy importante que tiene que ver con la cultura política, que es realmente un elemento central en toda democracia. Don Daniel, muchas gracias como siempre por atendernos en La Nación. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, estamos todos muy atentos porque Costa Rica abre esta maratón. Me olvidé de decir que eventualmente también en el 2026 Haití podría tener elecciones. Se habla de la posibilidad de elección en Haití, pero eso dependerá, como dicen en Costa Rica, como que dice, está en la cola de un venado, ¿no? Eso dependerá realmente de si las condiciones de seguridad lo permiten, porque hay un grado de inestabilidad política también mayúsculo. Pero en este rally electoral 2026 tan decisivo, Costa Rica es el que está en la línea de arranque y vamos a estar muy atentos a lo que ahí suceda, porque parte de lo que suceda en Costa Rica va a ir determinando tendencias para el resto de la región. Muchas gracias, don Daniel, y también, por supuesto, muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Les agradezco por ver una edición más de la entrevista el domingo y los invito a que visiten nuestros canales y la página web de nación.com para que vean todas las entrevistas anteriores y el especial que traemos para las elecciones de este 1 de febrero. Hasta pronto y muchas gracias.